Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. Me escribe mucha gente todos los días y me hacen preguntas increíbles. Una de las preguntas que me hacen muchas personas es, ¿quién es el Papa Negro? Vamos, tenemos siglos que esto se ha venido comentando con respecto a la Iglesia Católica Romana y vamos a hacer la pregunta y voy a tratar de dar una respuesta a quién es el Papa Negro. Sabemos que la Iglesia Católica Romana ha tenido cerca de 270 papas desde su inicio en el año 313, 320 después de Cristo, con la llegada del emperador Constantino, que frenó la persecución y mezcló la idolatría del Imperio Romano con el cristianismo. Ahora, sabemos muy bien que detrás del Papa actual, el que tiene obviamente reconocimiento como el que ocupa la silla de San Pedro, el Santo Padre, el Obispo de Roma, tiene varios títulos, ¿no? Le llaman el infalible, le llaman el líder de la Iglesia Católica Romana, la cabeza de ahora 1.3 billones de seguidores. Pero por años y por siglos se ha declarado que detrás del Papa hay una figura oscura, una figura literalmente que no se sabe cuál es su identidad y que literalmente se le llama el Papa Negro. Ahora, ¿quién es el Papa Negro? En un momento te voy a dar una respuesta muy clara, muy contundente para que sepas quién realmente es el Papa Negro. Pero el término Papa Negro en el Vaticano se refiere al superior general de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Y se llaman así por la sotana negra que usan los jesuitas y la influencia que tienen en la Iglesia Católica. Ahora, los jesuitas se fundaron en el año 1540 con el famoso Ignacio de Loyola y aprobado por el Papa Pablo III. Sabemos que este movimiento, esta organización ha sido controversial, ha sido polémico, obviamente que ha sido literalmente acusado de manipulación política, liberalismo, esclavitud, abuso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos preguntamos que quién es el Papa Negro, a través de los años han habido diferentes personas que han sido nombradas, pero en este momento, 2025, ¿quién es el Papa de la Iglesia Católica Romana? Jorge Mario Bergoglio. Y Jorge Mario Bergoglio es el primer jesuita que ocupa la silla de papa. Es el primer papa que es jesuita. Así que, en resumidas cuentas, si vamos a dar una respuesta a quién es el Papa Negro, es el Papa Francisco. Él mismo es el Papa Negro. Ahora, tomen en cuenta, yo estuve haciendo un análisis de 3 papas pasados: Benedicto XVI, Juan Pablo II y Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco. Los 3 papas se conocieron desde jóvenes, amigos muy íntegros, o sea, muy conocidos. Obviamente que ya los otros 2, Juan Pablo II se murió, Benedicto XVI se murió, y el que queda ahora de 88 años, que está también enfermo, todavía está hospitalizado, es nada menos que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. El Papa Negro de la Iglesia Católica es nada menos que el Papa Francisco. Es el jesuita. Porque todos los papas negros que se habla a través de los siglos y todo lo que hemos estudiado son jesuitas. Han habido algunos que, por ejemplo, están al frente de una lista. Por ejemplo, Peter Turkson, que es de Ghana, que tiene 76 años. Está otro, por ejemplo, Robert Sara de Guinea, de 79 años. Y ahora, que si se muere el Papa Francisco, entonces estos 2 vendrían a ocupar su posición como el que ocupa la silla de San Pedro, el obispo de Roma, el líder de la Iglesia Católica Romana. Pero cuando se habla del Papa Negro, este Papa literalmente tiene características como liberal, como manipulación política, porque se han metido estos papas con los reyes de la tierra y han cometido toda clase de cuestiones que dice uno, pero ¿cómo es posible que una iglesia y una religión se inmiscuya en cosas que no tienen nada que ver con la religión? Así que
La respuesta a los que me hacen la pregunta, hermano Gary, ¿quién es el Papa Negro? Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que viene siendo el primer Papa jesuita en la historia de la Iglesia Católica Romana. Y los jesuitas se fundaron en el año 1540 por Ignacio de Loyola, aprobado por el Papa Pablo III, y sabemos muy bien que estos jesuitas detrás de todo están moviendo los cables y controlando todo. Por eso es que en los últimos, desde marzo del 2013, en los últimos 12 años, ha sido muy difícil que puedan sacar al Papa Francisco, porque él tiene prácticamente todo el control de todo el escenario religioso, político, económico, etcétera, etcétera, de la Iglesia Católica Romana. Sabemos muy bien que los conservadores se le echaron encima al principio todas sus decisiones, sus declaraciones con respecto, por ejemplo, a los homosexuales. Los sacerdotes pueden bendecir la relación entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las declaraciones, incluso hace 3, 4 meses atrás, cuando estuve en Singapur, declarando que todas las religiones te llevan a Dios, todos son hijos de Dios, todos van al cielo, no hay infierno, etcétera, etcétera. Y es el primer papa en la historia de la Iglesia Católica que ha unido todas las religiones del mundo, incluyendo musulmanes, protestantes, mormones, budistas, etcétera, etcétera. Es el primer papa que ha logrado esta tremenda hazaña. ¿Por qué? Porque es un papa ecuménico. Hablemos del ecumenismo. Está preparando la plataforma, o ya la tiene lista, para lo que es la iglesia del tiempo final. Como declaró las Naciones Unidas en el 2022, una sola comunidad de fe global. Es la iglesia del anticristo. El anticristo pronto aparecerá en el mundo después de que la iglesia se levante y tendrá una plataforma religiosa, porque sabemos y entendemos por lo que estudiamos sobre su persona que será una persona espiritual, pero no la espiritualidad que muchos están pensando. Será espiritual como los cristianos que van a la iglesia y oran y ayunan. No es ese tipo de espiritualidad. Hay muchas clases de espiritualidad y sabemos que muchas de las espiritualidades, la mayoría, son diabólicas. Por eso la palabra dice probad los espíritus. Y estamos viviendo momentos donde el espíritu del engaño está invadiendo y dominando la mayoría de las iglesias. 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Ya llegó el tiempo del gran engaño. The moment of the great deception is upon us right now. Para los que no entienden español, déjenme decirle, llegó el momento del engaño más grande en la historia de la humanidad, y es el engaño religioso. Entonces, el Papa Negro, ¿quién es? Algunos comentan de Peter Turkson, que está detrás ahora mismo del Papa, que es uno de los líderes del Vaticano, es el cardenal que está en Ghana, otros de Robert Sara, que está en Guinea. Entonces estos papas son liberales, pero realmente al final del día el Papa Negro es nada menos que Jorge Mario Bergoglio, porque es el primer papa jesuita. Y los papas negros se caracterizan por vestir la sotana negra y por manejar toda la manipulación política, económica, decisiones liberales, progresistas, globalistas, socialistas, etcétera. Y el Papa Francisco, eso es exactamente lo que él es. Ahora ponte a pensar, cuando sabes que el Papa Francisco, amigo de Benedicto XVI y amigo de Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II era el Papa, estaría detrás de él como Papa Negro Francisco. Claro, cuando fue Benedicto XVI, ¿quién le dio la decisión o quién lo impulsó o lo encauzó o le encarriló para que se retirara como Papa Emeritus? O sea, que se retirara el Papa Francisco, porque el Papa Francisco es el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica que es jesuita, y los jesuitas son los papas negros. Para todas las naciones del mundo, su amigo el evangelista Gary desde Guatemala, un fuerte abrazo. El domingo estamos ministrando en Quiché, en la iglesia
de Dios de la montaña con el pastor Mardoqueo Acatal y va a ser una bendición extraordinaria. No te lo pierdas desde la 1 de la tarde. Desde Guatemala para todas las naciones del mundo, su amigo Gary Lee. Bendiciones. Shalom, shalom.